ejemplo, lo que antes creíamos que era ligue, pues de repente nos damos cuenta que no es tan... Que es violencia. Es violencia, ¿no? O sea, el tema es, a veces también en el mundo femenino no se escuchan o no escuchan al mundo masculino. Débiles, no autosuficientes, ¿no? Incluso feminizados. Y esto se presta incluso para muchas bromas de crueldad, ¿no? Sí. Disfrazadas de cábula. A mí me sorprende mucho pensar que los hombres coincidimos una amistad entre más cruel, más estrecha. En el caso de, ahora vemos a Chicharito, ¿no? Ajá. Yo en principio te dije, está roto. La sociedad necesita hombres fuertes e incluso violentos para proteger a las mujeres e infancias, ¿no? ¿Protegerlas de qué o de quién? Generalmente de otros hombres, ¿no? Sí. Y había hombres que decían, pues no querían igualdad de género. Y entonces creemos que la igualdad de género es que las mujeres reciban las mismas violencias que los hombres. Sí, claro. Cuando lo que se está proponiendo es erradicar las violencias, no solamente a las mujeres, para todos, ¿no? Para todas. Es un territorio masculino donde te permites libremente vivir la ternura. Qué bonito, claro. Y esto también me gusta ejemplificar mis propios casos, porque uno cree que como experto ya está exento de no, para nada. Simplemente somos machos o cavernícolas en rehabilitación. Cavernícolas, bienvenidos una vez más a esta cueva, a esta fogata que se va a poner calientita, se va a poner bien, de esa fogata que va a sacar chispas, que va a sacar brasa, porque tenemos como invitado a Miquel Armenta, fundador del movimiento, del proyecto del Laboratorio para Vatos. ¿Qué es esto? Pues un espacio donde hombres, donde cavernícolas, donde vatos, como dice Miquel, se sientan a reflexionar más sobre cómo somos, cómo la estamos haciendo, qué estamos haciendo, en qué la estamos cagando, en qué estamos aún construyendo, progresando, caminando. Y de estas cosas que yo diría son los espacios vacíos, son los silencios, son incluso hasta los pensamientos que están ahí detrás de cómo somos como masculinos en nuestro entorno femenino, en nuestro entorno masculino y en nuestra vida social. Por eso queríamos invitar desde hace tiempo a Miquel como el fundador de laboratorio, pero también es una escuela, Miquel, es Laboratorio para Vatos. ¿Qué es esto, Miquel? Bienvenido a esta cueva y bienvenido como nuestro cavernícola invitado. Encantado de estar acá contigo y con tu audiencia, y qué chido reunirnos alrededor de una fogatita. Además, pues, te recibimos con un fuerte abrazo y con mucha calidez en este espacio, amigo Miquel. Miquel, ¿qué es la escuela Laboratorio para Vatos? Bueno, pues Laboratorio para Vatos es un proyecto principalmente digital, ¿no? Donde el principal objetivo es acercarnos a otros hombres, ¿no? Y acercarnos de manera de escucha principalmente, ¿no? Pero pues también somos un espacio que se define como de reeducación o de reorientación, ¿no? Y pues nuestra chamba, ahora sí que no quisimos hacerlo con ese objetivo, pero se ha ido dando. Es el acompañamiento y el trabajo con pues hombres o vatos señalados por violencia machista, ¿no? Entonces, ahí tenemos ahí vimos un área que creímos que era importante atender, trabajar, y bueno, pues ahí vamos con esto. ¿Cómo definirías hombres o vatos acusados de violencia o señalados de violencia machista? ¿Qué es esto de cómo defines este territorio? Bueno, de por sí el concepto de violencia es complejo, ¿no? Es escurridizo porque es muy amplio, ¿no? Pero yo creo que hacer esas connotaciones de violencia machista nos puede llevar a entender mejor sus significados, cómo opera, ¿no? En qué momento aparecen. Y pues bueno, para empezar quisiera decir que todos los hombres, ¿no? Estamos cortados por la misma tijera, por así decirlo, ¿no? ¿La misma tijera cultural? Sí, la misma tijera es cultural, y la forma en la que se nos socializa, ¿no? Cómo tenemos que ser hombres, ¿no? En cuanto a expectativas, obligaciones, obligatoriedades, mandamientos, ¿no?
Y bueno, pues así vamos creciendo pensando que es lo que nos constituye, ¿no? Y de pronto, pues empezamos a tener interpelaciones gracias a las compañeras feministas, ¿no? Que pues empezaron a cuestionarnos, ¿no? Desde nuestra identidad, desde lo que consideramos o desde cómo significamos sus cuerpos, por ejemplo, ¿no? Y esto provoca en nosotros una gran desorientación. Por ejemplo, lo que antes creíamos que era ligue, pues de repente nos damos cuenta que no es tan... Que es violencia. Es violencia, ¿no? Porque estamos acosando, porque no estamos respetando límites. Que incomodamos. Totalmente, ¿no? Pero su origen tiene con que nos dicen que las mujeres que dicen no, en realidad es sí. ¿no? Entonces, esta es una socialización, por ejemplo, ¿no? Entonces, crecemos con ella y somos partícipes de violencias que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, por violencia machista yo definiría esa violencia en la que creemos, ¿no? Que hay una jerarquía entre nosotros y las mujeres, incluso con otros seres no humanos, ¿no? También, o sea, como si fuéramos el centro de y los dueños de, ¿no? Es un machocentrismo. Totalmente. Cultura machocentrismo. Sí, venimos de una cultura machocentrista. Ajá, correcto. Sí, totalmente. Y por ejemplo, tú dices hombres señalados por ejercer la violencia de género. Sí. O por ser violentos. Sí. ¿Cómo es que, o sea, si alguien un cavernícola nos escucha y nos dice, oye, estoy muy cavernícola, pero no sé qué tanto, o sea, no existe todavía, y en algún momento vamos a crear el cavernicódromo, ¿no? Para que te vayas ubicando en este rango. ¿Cómo sé que puedo llegar a acercarme al laboratorio para vatos, Miquel? Bueno, creo que eso es una muy buena pregunta, porque ya no se trata de preguntarnos si somos o no machistas, sino cuánto lo somos, ¿no? Y cuántas prácticas tenemos conscientes. Ahora, por otro lado, yo también creo que darnos cuenta y empezar una reeducación va más hacia un proceso que hacia un fin. ¿Y esto qué quiere decir? Que posiblemente no nos alcance ni un taller, ni una charla, ni un libro, ni un podcast o incluso ni una vida para reeducarnos y sacudirnos todo esto que nos constituye y atraviesa. Entonces, bueno, pues el proyecto tiene como intenciones de generar comunidades, más allá de comunidades de hombres, comunidades que empiezan a cuidar, ¿no? Porque a nosotros nos interesa mucho trabajar con dos aspectos, que es la escucha y el cuidado. Entonces, concebimos incluso la escucha como un cuidado, ¿no? Siempre cuento que cada vez que hacemos círculos de hombres para escucharnos, lo primero que nos dimos cuenta y el primer desafío que tuvimos es que justamente no sabemos escuchar. No hemos aprendido a escucharnos, ¿no? Entonces, antes de correr, ¿no? Estos primeros pasos que tuvimos que dar tenía que con aprender a escucharnos, ¿no? A no darnos una solución lógica. Tal vez el compañero que está exponiendo algo, lo único que quiere es desahogarse o quiere sentirse acompañado, y nuestra masculinidad, ¿no? En esas obligatoriedades de tener que ser autosuficientes, pues resolvemos el problema, ¿no? Y ya le estamos dando consejos y a lo mejor ni nos los pidió, ¿no? Entonces, bueno, son de los desafíos que hemos tenido que ir surfeando. Pero oye, ¿no sería eso también un territorio de cómo los hombres, los masculinos, buscamos siempre resolver, ¿no? Bien lo defines en este esquema de pensamiento inmediato de la masculinidad. Pero hablando del no escuchar, yo creo que es social, ¿no? O sea, yo creo que el no escuchar es sin género. Ahí sí no tiene género, Miquel. O sea, el tema es a veces también en el mundo femenino no se escuchan o no escuchan al mundo masculino. Claro. O sea, yo creo que pareciera que es hoy una falta humana el desarrollar habilidades para escucharnos. Sí, claro, totalmente. Y para dialogar. Aunque, ¿sabes? También hay muchos hombres que llegan y nos dicen, es que esto yo no lo hacía con mis amigos, ¿no? Generalmente tenemos una amiga con la cual desahogarnos, con la cual es más comprensiva, pero también es otra forma de explotación emocional a las mujeres, porque entre hombres, pues sí nos podemos echar unas chelas o echarnos un FIFA y platicar, pero suele ser menos común. Lo más común es que nos cuesta trabajo vulnerarnos ante otros hombres. Totalmente.
Porque nos podemos ver débiles, no autosuficientes, ¿no? Incluso feminizados. Y esto se presta incluso para muchas bromas de crueldad, ¿no? Sí. Disfrazadas de cábula. Sin duda, ¿de qué es el territorio, no? Es el territorio más seguro. El territorio masculino más seguro es la cábula. Es la cábula. El desmadre. Y no importa el nivel socioeconómico al que pertenezcas. Sí. Y el nivel educativo, ¿no? O sea, siempre hay como esta sorna de por medio, viajando. Claro. Que no está mal hacerlo con humor, reírte de ti mismo, hacerlo con un buen sentido del humor. Sin embargo, creo que es importante lo que señalas. Detectar dónde un vato, un cavernícola, puede sentarse en una misma habitación, que es algo que es uno de los postulados de cavernícola, poder desarrollar esa habilidad para que un masculino se siente en la misma habitación con otro masculino y no esté buscando defenderse, sino tener espacios de seguridad, de confianza. Y de esto que tú dices, que lo compartimos hay mucho con Laboratorio para Vatos, la vulnerabilidad. Yo lo digo, en Cavernícola lo decimos que es como un superpoder que tenemos que aprender a desarrollarlo. Qué bonito, sí. ¿No? O sea, porque si eres vulnerable, en realidad creces, en realidad te centras, te llevas más a tu ser. Claro. ¿No? Hay emocionalidad, incluso hay la frecuencia entre la emocionalidad, la racionalidad, la aspiración. Sí, totalmente. ¿No? Incluso hasta yo pondría, hasta tu violencia se dosifica, ¿no? Con tus emociones. O ya no eres violento, eres otra cosa. Sí, y esto nos lleva muchas veces a pensarnos en colectivo, ¿no? Porque muchas veces se nos ofrecen respuestas individuales a problemas colectivos o sistemáticos, ¿no? Y esto a cualquiera lo puede frustrar, lo puede llevar a no sentirse cómodo en ningún espacio, ¿no? Y de lo que se trata es pues justamente ir generando estas comunidades de hombres que cuidan, ¿no? Y que ahí es otro desafío, ¿no? Los hombres de cuidado, ¿no? Sí, es un territorio, híjole. Si hubiera estadísticas de cuántos hombres se dedican al cuidado, claro, son pocos, ¿no? Claro. Al cuidado de sus papás, ¿no? Cuando son adultos mayores, el cuidado de un enfermo. Totalmente. Sí. Y yo creo que la estadística se empieza a vencer un poco con el cuidado de las crías y de los críos. Sí, por ahí va, ¿no? Por ahí va, es uno de los campos por los que está entrando. Y el cuidado sobre sí mismo, ¿no? Que muchas veces también pasa a un segundo término. Pero es igual, volvemos al tema de la masculinidad, porque es una identidad tan compleja y tan complicada, ¿no? Que aunque nosotros nos podamos definir como hombres, siempre esa hombría está puesta en duda, ¿no? Y esto nos orilla a tener que validarla muchas veces en posiciones de riesgo, como puede ser la violencia, ¿no? El clásico, vamos a resolverlo como hombres, ¿no? A ver quién es más hombre, aunque eso implique un riesgo, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, ahí también podemos ver una crisis de cuidados. No sé por qué siempre que platicamos cosas como estas o que vienen metáforas de este tipo, Miquel, vengo y lo cito constantemente, hoy soy consciente de eso en estos micrófonos, en el semáforo, ¿no? O sea, seamos más amables en el semáforo, claro. Porque en el semáforo cuántas valentonadas o cuántos retos de hombría no ves. Claro. El de no te dejo pasar, sí pásale, y ya cuando se calientan más los ánimos, que se bajan a trompadas. Sí. Y ahí están los riesgos, o sea, en lo cotidiano. En lo cotidiano. Muchas veces creemos que esta cuestión de género tiene que ver con ideologías o con ciertos estigmas y caricaturizaciones, pero están en lo más cotidiano de nuestros días, ¿no? Como el semáforo, completamente. Sí. No, eso es como lo más cotidiano. Sí. Sí, y también se mete en la cocina, en el baño, en nuestra cama. O sea, el otro día les platicaba a unos chicos, les hacía la pregunta, ¿cada cuánto creen que un hombre soltero cambie su ropa de cama, ¿no? Sus sábanas. Y ahí decían, ¿no? 2, 3 semanas, un mes. Bueno, la realidad es que son hasta 6 semanas, no, hasta 6 meses, perdón. La misma ropa de cama. Órale. En soltería, ¿no? Ya cuando se casan, ¿no? Y conviven con alguien más, eso cambia, ¿no? Porque entonces ahí sí ya entran los roles de género, ¿no? Donde la mujer se encarga de todo esto, ¿no? De los cuidados y la limpieza. Oye, a mí me hace pensar yo que hacía cuando yo siempre tenía alguien que me divorcié, después me ayudaba alguien para el orden y tenía un roomie, un amigo, y teníamos alguien que nos ayudaba con la limpieza porque no nos daba tiempo, ¿no? Claro. Ese es
esa es la justificación y más allá de... Yo ahorita regreso a uno de los roles en temas de la limpieza, ¿no? Pero después me volví a casar. Yo que lo dices, siempre quien me ha acompañado como en la ayuda doméstica, Ale, lleva mucho tiempo trabajando conmigo y ahora que soy casado también. Y es parte de la familia, Ale, ¿no? Y Ale y mi esposa cambian cada semana las sábanas, la ropa de cama. No, yo digo, de repente, oye, pues ya va muy cómodo, ¿por qué no la cambia? Estaba calientita, ya estaba armado, ¿no? O sea, más allá pero sí es un tema donde creo que el territorio, o lo que diría un Chicharito, la energía femenina también visten de tu... O sea, yo lo que digo es que ese espacio a mí me aporta mucho el voltear a ver algo que antes yo no veía. No significaba como importante. Yo hoy lo valoro, lo aprecio cada vez. Y yo creo que en mi caso, el que cuando no vale, yo soy el que más, no creo. Yo soy el que más tiende la cama, aunque digo hace, y mi mujer siempre me dice, la cama ya está hecha, aunque ¿sabes? Pero es este tema porque yo sí tengo un tema de sacudir las sábanas, de limpiarlo, de cambiar las almohadas, pero te puedo decir una cosa que también ya está, es un tema como de energía. Yo digo, descanso más. Si muevo la cama y si la atiendo distintas, claro, sacudo todo hasta mis almohadas. Pero es un tema donde yo creo que también donde yo veo que de repente el mundo femenino con el mundo masculino nos hemos peleado, estamos fuera de frecuencia. Y cuando yo hoy lo vivo en una misma frecuencia, soy más feliz. O sea, la neta es que yo pongo lo mío, acepto y dejo que pongan... Claro. Del otro lado lo suyo y digo, qué fregón es ver también el mundo de esta manera. Claro. Es que cuando generalmente se hace una crítica a estos roles de género, ¿no? La gente cree que es dejar de hacer cosas o que no lo sé, ¿no? Hay como o que no podemos organizarnos, ¿no? O poder trabajar en equipo. No se trata de eso. O sea, tal vez reorganizarnos, ¿no? Organizarnos a lo mejor desde otras perspectivas, ¿no? Sí. Como un deber ser, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo cuestionar esos deber ser, ¿no? ¿Qué hay de privilegio detrás de ello? ¿Qué injusticias? ¿Qué asimetrías? ¿No? Pero volvemos, es un proceso y son procesos complejos, ¿no? Y que generalmente muchos hombres lo están llevando solos. Y eso implica muchas veces a tumbos, a ciegas. Los procesos no siempre son lineales. De hecho, ningún proceso es lineal, ¿no? Pero también tenemos otros discursos que nos están diciendo que sí es lineal y que si hacemos el A más B es C. Y que tenemos que ser proveedores y que tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana y disciplinarnos más. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Son soluciones que muchas veces no se adecuan a nuestra realidad. O sea, vivimos realmente en escenarios de mucha incertidumbre, ¿no? Política, económica, laboral, inmobiliaria, ¿no? Incluso de clima. Entonces, bueno, no es fácil muchas veces empatar esas convicciones con lo emocional o con los afectos que yo estoy experimentando, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo sería un vato promedio que llega al laboratorio? O sea, ¿qué trae en su mochila? ¿Qué trae? ¿Con qué llega cuando llega al laboratorio? Bueno, generalmente llegan con mucha incomodidad, con mucha desorientación. Pero llegan en busca de estos espacios donde poder expresarse no sea justamente un signo de vulnerabilidad, ¿no? Creo que estamos rodeados de muchos círculos muy voraces entre hombres, ¿no? Lo que comentábamos hace rato, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprende mucho pensar que los hombres coincidimos una amistad entre más cruel, más estrecha, ¿no? Y muchos hombres ya no están cómodos con eso. Entonces buscan otra forma de relacionarse incluso con otros hombres, donde a lo mejor la competencia o el estar alertas para no ser vulnerado no tenga que ser el principal motivo de estar ahí, ¿no? A lo mejor sentirse más pues con más calma, ¿no? Entonces, bueno, llegan en ese sentido, pero también llegan con mucha culpa, a lo mejor, al darse cuenta de ser personas u hombres violentadores, ¿no? Con vergüenza, ¿no? Pero sobre todo con desorientación de no saber qué hacer.
hay como una crisis de la identidad, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Entonces, lo que nosotros hacemos es justamente configurar grupos para que esta reorientación, por así decirlo, tenga un efecto colectivo, de cuidado, de humanización, ¿no? En estos procesos y sobre todo de acompañamiento, ¿no? Muchos de los hombres pasamos por todos estos afectos que creo que me parecen inevitables, ¿no? En la reeducación y en la conciencia y en la reflexión, pero lo que no es inevitable es que lo tengan que pasar solos. Entonces, esa es como parte de los rasgos que queremos dar a conocer, ¿no? Oye, o sea, por ejemplo, para los cavernícolas que nos escuchan, incluso a las mujeres cavernícolas que también sabemos que nos escuchan, ¿Qué decirles cuando encuentran un hombre incómodo, ¿no? Con sus emociones, o que ves a un hombre incómodo? En el caso de, ahora vemos a Chicharito, ¿no? Yo en principio dije, está roto. Me suena que está roto el Chicharito, como un hombre roto que no está. Y después salieron más videos y ya no me pareció tan roto, ¿no? O sea, puede tener una postura, una forma de pensar, una manera de decirlo, errores. Pero también te das cuenta que es un cuate que dice, oye, quiero ser franco. O sea, yo me quedo con hace una semana después veía este video donde incomoda, hay una postura, hay que cuidar cosas, tengo respeto, más allá de que tenga tú bien decías al principio, tiene una gran dosis de machismo, el video más polémico de los últimos tiempos, ¿no? Pero también hay un tema de, se está abriendo, la regó, la cagó, cómo le está diciendo, hoy se vuelve ya un personaje hasta un poco, creo, el nuevo villano que tiene hoy México, ¿no? Claro. Pero también es un ser auténtico. O sea, la otra parte es un cuate que está hablando de sus emociones. Bien, yo creo que va a madurar en la forma de hablar. Ok. Bueno, sí, yo creo que hay una sofisticación de los discursos, ¿no? Claro. Eso es cierto. Y también una diversidad, porque este discurso no solamente se replica en los temas de seducción, ¿no? No solamente se replica en los temas del deporte o de la disciplina física, ¿no? También van a lo empresarial, ¿no? Al coaching en general. Y yo creo que es importante tal vez dejar de ver a los individuos que están reproduciendo esto y poner atención a esa máquina que está creando estos discursos, ¿no? Estructural. Claro, la estructura. Claro. Porque no es, los Chicharito no tienen la patente, ¿no? Sí. Ni otros más, bueno. ¿no? Sí. Es producto de un discurso que deberíamos estarnos preguntando por qué está tomando tanta fuerza, ¿no? Exacto. Y a mí me parece que tiene que ver con estas interpelaciones y esta incomodidad que se ha producido desde los feminismos. Y si bien hay un recrudecimiento de esta violencia o de estos discursos, también es cierto que a estos hombres no nos hemos dado tiempo de escucharlos, de entender qué lógicas hay detrás de estos discursos y a partir de ahí comenzar el diálogo y el trabajo. A mí me parece que estos hombres al final son destinatarios de capital, tanto económico como cultural, ¿no? Para atenderles, ¿no? Y se vuelve un referente. Claro, ¿no? Entonces, muchas veces la cancelación o la funa no nos permite explorar otras alternativas que no sea el castigo como tal, ¿no? Y mientras no generemos eso, lo más seguro es que nos sigamos encontrando con negacionismo y con encubrimiento. ¿No? Los dos polos. Y que la funa no tiene sexo tampoco, no tiene género. Que pues no, lamentablemente cuando pasó lo del Me Too, fue por allá en el 2019 antes de la pandemia, sí correspondió a una forma de visibilizar no solamente la violencia de los gremios, tanto de músicos, escritores o de cualquier gremio o área. Como los creativos, ¿no? Claro. No creativos, sino también todos los visibilizó que en todos los gremios existía, ¿no? Y es un tema de abusos. Es un tema de abusos, pero también de una falla de las instituciones de justicia, ¿no? Que no podemos también dejarlas
sin cola que les pise, ¿no? Porque si las denuncias, no sé, no pudieron ser en las instancias pertinentes, se tuvieron que voltear a otros espacios como fue el digital, ¿no? Y ahí perdimos impunidad. Y la calle y la social. Y la calle, ¿no? Entonces, ese fenómeno hizo que los hombres perdiéramos impunidad, ¿no? Y al perder impunidad, no supimos qué hacer con esto. Creo que fue algo que nos estalló en las manos. Me surgen muchas cosas, pero quiero decir, yo tengo un diálogo constantemente con mi mundo femenino y con mi esposa también. Dialogamos mucho sobre esto y a veces con diferencias. Pero yo lo que creo es que yo les decía hace poco que yo puedo ser una excepción o puedo estar en proceso de trabajarme como masculino. Claro. Estos micrófonos me han permitido aprender muchísimo. Y también las lecturas y ahora las invitaciones que tengo como con gente con gendes, de echar un taller con ellos, etcétera, ¿no? Puede ser una excepción junto con gente que estamos trabajando estos temas, ¿no? Que empiezas a ver, a sentirlo, que realmente es esta deuda que puede tener el mundo. Yo digo, tenemos una gran deuda del mundo masculino con el mundo femenino. Sí. Y a mí mi mujer me dijo, es que ¿sabes qué? Es que esta deuda está muy grande, cabrón. O sea, se siente. Y mi mujer tiene un caso que a mí me gusta y luego se lo celebro. Ya antes yo volteaba a verla como qué rara eres. Pero cuando había a mí me gusta ver fútbol y habían abanderadas o un árbitro pitando un partido de primera división en cualquier parte del mundo y que la vemos, ella siempre decía, ya hay una mujer. Y pues, ¿qué no es normal? Así la volteaba, cálmate, ¿no? Y después ya fui entendiendo que sí son territorios actuales. O sea, se celebra que esté ese espacio, pero que también le significa a una mujer millennial decir, oye, qué padre que está una mujer ahí. Claro. Y muchas veces todavía vivo en torno con amigas de mi mujer, que yo le llevo 13 años, esos son más chicas que yo, son millennials con un X. Entonces me toca escuchar diálogos con otras mujeres que dicen, oye, el jefe del güey que iba en la junta, que era el jefe de esta empresa, no me volteaba a ver y no me escuchaba hasta que hablaba el hombre con el que iba y que era mi subalterno, claro, ¿no? Claro. Entonces te das cuenta y digo, ¿en serio todavía sigue pasando esto? Que a lo que voy ahí, Miquel, es esta deuda histórica que tenemos los hombres, que hay que serla conscientes. Totalmente. Con ningún acto de hombres que están transformándose en proceso, como dicen también nuestros amigos del clan, es hombres que se trabajan, dicen ellos, ¿no? ¿Es suficiente para liquidar una factura histórica? Claro, entiendo. Yo también soy súper futbolero, ¿no? Entonces, ahora con este caso del Chicharito, cierto personaje que prefiero no mencionar salió a decir que el Chicharito es el que les paga los sueldos al equipo de Chivas femenil porque se pronunciaron. Y se nos hace muy fácil, ¿no?, hacer estas aseveraciones cuando el fútbol femenil lleva menos de 10 años de ser profesional. Es una cosa maravillosa, ¿no? En el 2017 apenas se hizo esta liga. Ahí hay una deuda histórica, ¿no? Porque históricamente a las mujeres no les hemos permitido la participación pública, no solo en el deporte, en la ciencia, en el arte, en la academia. Y lo tratamos como si no hubiera consecuencias de ello, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se pierden tanto de vista que podría parecer que es un argumento sólido, lógico, pero que esconde detrás toda esta deuda que tú mencionas. Sí. Y la mejor forma, creo yo, de comenzar a saldar esta deuda es justamente entender que en este profundo cambio cultural y de paradigmas, los hombres no estamos en el papel principal, ni al centro, ni a la vanguardia, ¿no? Entonces, qué bueno es eso. Corrernos de ese centro, renunciar a esa centralidad, creo que yo que es parte de este saldo que mencionas, ¿no? Yo creo que es fundamental hablar de eso, Miquel, y tener esta conciencia entre cavernícolas y no cavernícolas, entre vatos y como nos querramos decir o como nos llamemos o nos identifiquemos, de entender que creo que podemos distensar esas violencias pensando eso que tú estás diciendo. No hay un hombrecentrismo, ¿no? O no tener pensar que tú debes de jugar siempre el papel principal. Claro, y muchas veces, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿los hombres nos podremos llamar feministas? ¿No? Claro. Y yo respondo generalmente con otra pregunta. Bueno,
realmente necesitamos apropiarnos de un término que ni nos corresponde, ¿no? Las compañeras feministas llevan casi 3 siglos andando en esos temas, ¿no? Y es muy difícil que una compañera diga, no, yo ya estoy libre de ¿no? Ya me pagaron mi factura. Claro. No. Y nosotros Tienes razón, con 50 años, ¿no? Un poco más de 50 años, pues creo que estamos todavía en una posición en la que deberíamos escuchar más, ¿no? Y tener una apertura de aprender. Sí. Si yo te diría, escribamos un libro, ¿no? Para reconfigurar lo que hemos aprendido culturalmente como masculinos. Y evidentemente, primero yo diría que son 2 capas, la relación con nuestros masculinos, Claro. y la relación con nuestro mundo femenino. En mi libro tengo un capítulo que se llama Hablemos de nuestros hombres. Y esto estaba presidido de un taller, Miquel. Ahorita me hice recordar las expresiones del taller que yo daba en una escuela de preparación psicoprofiláctica para papás que iban a llegar al mundo del paternaje. Papás primerísimos. Y se me ocurrió poner este título a este episodio de este taller. Hablemos de nuestros hombres. Y la primera expresión que yo he vivido, y recuerdo las caras así de joto, ¿qué? ¿No? Porque quiere hablar de hombres este güey. Claro. Pues todo es hablar de hombres, carnal, ¿no? Todo es hablar de hombres. Y hablemos de nuestros hombres, los que nos dieron las referencias masculinas que representamos hoy en nuestra vida cotidiana. Sí. Y es esto el tema. Si tuviéramos que reescribir, Miquel, ¿qué reescribiríamos en las reglas de juego y de comportamiento de la vida cotidiana de los masculinos y después con el mundo femenino? Claro. Yo diría que no nos hemos dado cuenta mucho los hombres, o más bien hemos comprado la idea de que el machismo o este concepto del patriarcado solamente afecta a las mujeres. Sí. Y no hemos entrado en esta dinámica de pensarnos como víctimas y victimarios, ¿no? Y esto de víctimas lo toco un poco con pinzas, ¿no? Sí. Pero en realidad sí somos de algún modo víctimas de este sistema y víctimas de este machismo. Y yo creo que lo primero con lo que yo propondría, ¿no? Entrarle a ese tema es cómo podemos darnos cuenta de lo que creemos que es un privilegio, al final tiene un costo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En nuestra socialización infantil, a los niños se nos regalan hombres de acción, pistolas, parafernalia bélica, y a las mujeres se les regalan cuestiones de cocina, casa, cuidados, bebés, maternidad. Ahí ya hay una simetría en la que a los niños se nos enseña primero a competir y a matar que a cuidar. Sí. Y después nos convertimos en receptores de cuidados, pero no obligados a darlos. Sí. Y ahí podemos decir que es un privilegio, y estoy de acuerdo. Pero a la larga, el no aprender a cuidar o a cuidarnos nos traen pues ciertos indicadores, ¿no? Como es esta cuestión de que nos suicidamos más, ¿no? Nos desvivimos más bien, ¿no? Y otros más que podemos ahí empezar a echar ojo en cuestiones de salud mental, quiénes más están en la cárcel, por ejemplo, cómo es que tenemos más tendencia a la violencia, ¿no? Y estos privilegios al final también nos pasan costos. Nos pasan costos. Sí, porque es un tema donde no hay, o sea, una de las cosas que creo que coincidiremos es el tema del manejo de las emociones. Sí, claro. O sea, los hombres difícilmente llegamos a tener, o bueno, no difícilmente, creo que hay algunos hombres que no, en su mayoría en la cultura, no hay esta educación emocional, o no hemos prestado atención a la educación emocional. ¿Y qué es esto? O sea, al principio tiene que ver con, ¿te duele algo? No lo niegues. Claro. Visibilízalo, comunícalo, acéptalo y di que te duele y dónde te duele. Incluso tenemos aquí sentados en este mismos micrófonos a 3 médicos y uno especialista en salud masculina. Buenísimo. Y lo que nos dicen también las estadísticas es que cuando llegan con el urólogo, es en el momento donde ya tienen una molestia incapacitante. Sí. Nadie es preventivo, nadie va a revisarse el pene, los testículos, la zona genital, el ano, lo que sea. O sea, o sea, no vamos. O sea, ese es
no sé si me daba la impresión de que decías, nos vamos a quedar sin chamba los urólogos, ¿no? En ese contexto, pero o sea, si fueras, o sea, no hay ni siquiera un cuidado de la salud masculina. Claro, es cierto. Y hablas de la salud mental, que eso es fundamental. También un psiquiatra nos lo decía, ¿no? En el índice de psicocidios, el índice nos decía que si no recuerdo, el INER tiene áreas especializadas para el tratamiento de la salud mental, y las área masculina especializada, creo que han cerrado más del 50% del área porque no hay a quien atender. Sí, qué triste, ¿no? Y luego muchas veces este tipo de cosas las utilizamos para victimizarnos y para atacar ciertas cosas. Pero creo que tiene que ver justo con estos roles que se han encarnado sobre los hombres somos racionales y las mujeres viven en el mundo emocional. Y nosotros, al querer acceder al mundo emocional, pues como a ti te pasó, ¿no? Este joto de qué nos está hablando, ¿no? ¿Cómo que vamos a ser emocionales? Eso es de niñas, eso es de las mujeres. Nosotros resolvemos desde la razón, ¿no? Por eso somos buenos para hacer empresas, para liderar países, ¿no? Y las mujeres son muy buenas para cuidar porque ellas tienen este instinto, ¿no? Ahí están las consecuencias, ¿no? El hecho de que nos hayan mutilado de este autoconocimiento, de las emociones, de su gestión, de cómo incluso podemos colectivizarlas, ¿no? En un malestar, por ejemplo, y acompañarnos, pues ahí están ciertas consecuencias, ¿no? No solamente a nivel de decidir si continuamos o no con nuestra vida, sino qué enfermedades estamos alojando por esto, ¿no? Si tiene que ver a lo mejor con lo cardíaco y otras preguntas que podríamos empezarnos a hacer ahí, que son interesantes. Por ejemplo, ChatGPT, apenas salieron que los hombres consultan ChatGPT. Entonces sí les interesa la salud, o sea, sí les interesa realmente hablar de sus temas. ¿Qué es lo que no está funcionando ahí? Tal vez el hecho de el estigma que hay que los hombres acudamos a espacios de salud y de cuidado, porque pareciera que son espacios reservados solo para las mujeres, ¿no? Sí, no, sin duda. A ver, regresando un poco, y es un tema donde creo que el separar los espacios simbólicos, ¿no? De dónde está el territorio de lo femenino y dónde está el territorio de lo masculino, pues es justamente en el libro, en este podcast hemos dicho que en conferencias también, Miquel, algo que coincide con lo que tú estás diciendo, a los hombres se nos desincentiva la paternidad desde que nacemos y la crianza, el cuidado. Tú hablabas de en las manos nos ponen hoy juguetes bélicos y yo coincido, nos ponen juguetes para trabajar. Claro. ¿No? Las cajas de herramientas, el tractor, los simbolismos con los que vamos construyendo las infancias están vinculadas hacia allá. Totalmente. Y a las infancias femeninas, a las niñas, pues, va la muñeca en sus diferentes formatos, ¿no? En la que trae el pareo, en la que trae la Barbie super, ¿no? Pero es el tema de tú tienes ese señal, ¿no? De estar ahí estigmatizándole su futuro y también reafirmando que pareciera que ser cavernícolas, tendríamos que regresar a las cavernas como un orgullo y no como una evolución, ¿no? No como una metáfora nada más Pero sí es un tema donde creo que en algún momento tenemos que hacer desde el principio estas tolerancias con las pequeñas infancias o las infancias tempranas, donde no haya diferencia. Y tenemos en un capítulo una gran historia de Luis Juan, que nos hablaba como su hijo le dijo, papá, quiero una muñeca. Y le preguntó, le decía, ¿por qué una muñeca, no? Dijo, pues porque quiero yo ser papá, quiero ser un buen papá como tú. Me dice, qué chulada acá. Claro. Qué chulada. Entonces usted dice, oye, pues sí. Él decía, la crónica, decía, llega con la muñeca, le empoleaba, la metía a la pileta y después le hacía así a la muñeca para que se durmiera, ya la dormí, vámonos. No, pero es un tema también bonito donde, pues sí, o sea, a lo mejor no, pero tiene esa sensibilidad despierta o esto, voltea a ver y dice, oye, ser papá no es malo, mi papá es lindo conmigo y yo quiero jugar a ser como mi papá.
Totalmente. Qué bonita reflexión, porque esto nos puede llevar a pensar el cuidado no como una ética femenina, sino como una ética humana, ¿no? Sí. Y la masculinidad muchas veces se escuda en la mujer cuida y los hombres protegemos. Pero a mí me parece que en esta concepción de la protección hay varias cosas que podríamos sondar, ¿no? Decimos, la sociedad necesita hombres fuertes e incluso violentos para proteger a las mujeres e infancias, ¿no? ¿Protegerlas de qué o de quién? Generalmente de otros hombres, ¿no? Sí. Y entonces la masculinidad ofrece una solución a su mismo problema, a lo que está generando, ¿no? Claro. La protección funciona cuando hay una amenaza, ¿no? Entonces a lo mejor lo que necesitamos no son hombres fuertes que protejan, sino es una cultura que no nos socialice para ser armas violentos, ¿no? A mí me parece que el cuidado es la antesala a la protección. Sí, leyendo, o sea, esa es una puerta interesante que se abre, ¿no? O sea, el tema es, leyendo yo hace poco a un historiador, Yuval Harari, habla sobre cómo, hasta incluso en este libro último de Nexus, como la misma pensamiento religioso, ¿no? De origen católico, porque describe mucho tiempo la imprenta, el origen a partir de la Biblia. Y cómo el origen de la humanidad está centrado también en la violencia, está centrado en la parte bélica, en la defensa y incluso yo diría que en el timo humano, un timo histórico. Todas las sociedades, todas las etapas, es una descripción donde yo voy a ser el más gandalla, el más violento para someter pueblos, hasta formas de pensar y luego de sentir, ¿no? Que ha evolucionado todo. Pero sí es un gran reto de pensar a dónde va la sociedad hoy día. No sé, hace poco me encontré una publicación en redes sociales que hablaba sobre cómo llevamos 3 décadas que el cine, esa era su postura, el cine ha demeritado el rol masculino en la paternidad. Ya. Y ponía entre ejemplos, me venía a la mente, uno de los ejemplos de ellos es Homero Simpson. Claro. Un hombre bobo. O sea, desde esta lectura tienes razón. Utilizado, ¿no? Y es un hombre bobo, torpe y que a veces se puede desvivir por sus hijos, pero todo el tiempo está en el fracaso, en la debilidad, en un ser que no es exitoso, ¿no? Claro. Sí. Sí, creo que en una sociedad patriarcal se necesita muy poquito para calificar como buenos hombres, ¿no? Y en cuanto a esto de las paternidades, hay un escritor vasco que se llama Jokin Azpiazu que recomiendo mucho. Tiene un libro que se llama Masculinidades y Feminismo. Y él da un ejemplo de cómo los padres sí empiezan a involucrarse más en las tareas, pero generalmente más con las tareas de recreación, de llevar al parque, de llevar a la cancha, de jugar a la play, ¿no? Mientras que quien sigue limpiando piojos, mocos y demás, pañales, siguen siendo las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, podría ser que estamos involucrándonos de manera más positiva, pero no nos estamos involucrando desde la igualdad, por así decirlo, ¿no? De tareas. Esas son tareas o trampas que muchas veces podemos caer fácilmente y la sociedad las aplaude, ¿no? Sí. Sin ser tan crítica. Sí, y a veces un hombre involucrado en actividades con los hijos, diría que un invitado hago el 2% y me aplauden más que el 200% que hace mi pareja. Claro. O las madres solteras. Claro. Y eso es cierto, ¿no? Eso es cierto, sí. Y que se vuelve como un tema de ay, qué atractivo es, o sea, qué padre ver. Todavía escucho el qué padre que viene tu papá, ¿no? Yo que voy mucho con mi hijo a todos lados, así vuelven a ver, ay, el chavo, bueno, ¿de qué hablo de ese tema? Pero a mí me gusta mucho el tema es saber la posición de privilegio, la noción de cuidado, sí, que es más desde una posición, y es verdad, todo el tiempo le estamos recargando al mundo femenino el cuidado. Sí, claro. Al enfermo, a los hijos, a la pareja. Y la parte masculina, muy poco se está pisando ese territorio, muy poco pasamos esos territorios. Sí, y es una chamba, ¿no? Lo que Chicharito dice, muchas veces se invisibiliza de que, por ejemplo, como hombres podemos cumplir una jornada de 8 o 12 horas, pesada, por supuesto, no podemos decir que no, pero las mujeres tienen chamba 24/7,
¿no? Y no solamente en su jornada fuera de casa, sino dentro de como enfermera, como cocinera, como cuidadora, incluso como proveedora sexual. Sí. Y eso y emocional, Sí. ¿no? Entonces, son cosas que no se ven. Y es una forma de explotación también. Hay cosas que vemos mucho y están normalizadas, yo diría, Eso, sí, Miquel, ¿sabes? eso me gusta también. Sí, claro. O sea, que las normalizamos. No sé, volteas en un restaurante y ves los actos machistas de tantos hombres, ¿no? A veces en el lugar donde te sientas, por ejemplo, Sí. la posición, muchas cosas. O sea, lo vemos tanto que creo que lo normalizamos. No somos conscientes que ese acto puede afectar el desarrollo pleno de los humanos, del mundo masculino y femenino, con cierta equidad, con cierto equilibrio. Claro. Por ejemplo, cada vez que mi compañera y yo salimos a comer o echarnos un trago, a mí me llevan la piña colada y a ella la michela. Sí, ya sé, chócalas. Yo sé de qué es eso. Yo pido mi agua mineral y una cerveza y a mí me sirven la cerveza. Claro. O nos dan la cuenta. Sí. No, yo bromeo con eso. Siempre nos pasa, ya sé. Sí, eso nos pasa siempre. Y yo le digo, pues, dos cosas. Con la cerveza es la que paga. La cerveza es para la que paga. Claro. Y cuando llega la cuenta, llega la que paga, manda. Entonces, paga con mi tarjeta y eso, pero manda, ¿no? Son las dos cosas donde vas jugando y también visibilizo al entorno de un mesero que a lo mejor está acostumbrado a que así sea. Claro. Pero es tan cotidiano que ya no lo vemos. Totalmente. Se naturaliza, ¿no? Es el aire que respiramos y muchas veces, así como lo hemos estado platicando, es a lo que muchas veces nos referimos como la hegemonía, ¿no? La masculinidad hegemónica, que suena como muy rimbombante y muy pomposa la palabra, pero no es otra cosa más que pues este aire naturalizado que respiramos, ¿no? Y cómo volvemos a la cotidianidad, ¿no? Un restaurante. Sí, fíjate que ahora que hablas, yo en la mañana tuve terapia, ¿no? Ajá. Tengo frecuentemente terapia y con mi terapeuta yo le decía, tengo un proyecto nuevo con mi esposa. Ajá. Y yo le decía a mi terapia, oye, ¿cómo le hago para no ser yo el hegemónico en las decisiones de este nuevo proyecto que tenemos juntos? Dale. Entonces, porque eso es lo que lo traigo pensando, ¿cómo no ser este hombre macho hegemónico que tiene más experiencia que mi mujer y que sea un tema de equilibrio, ¿sabes? Es un tema donde ya no sea yo el que muchas veces he sido con ella. Claro. Y esto nos remite otra vez a las palabras del Chicharito de déjense liderar por un hombre, Sí. ¿no? Pues eso, ¿no? Tal vez el pensar que ese liderazgo, que también tiene que ver mucho con esta cultura judio-cristiana, ¿no? Que también se nos educa, no es ceder, porque no es algo que nos pertenezca, sino simplemente dar ese espacio que hemos tomado o arrebatado, ¿no? Esta cuestión de déjate liderar por un hombre no es solamente el hecho de que aceptemos de que alguien lleve la batuta de la palabra, las decisiones y todo esto, ¿no? Sino que así como el trabajo de las mujeres en casa es secundario, también su palabra, también sus sentires, también sus afectos, ¿no? Y esto también trae implicaciones directamente con la violencia, en el sentido en el que muchas mujeres, seguramente hemos escuchado el vete a la primera, ¿no? De que vivas violencia. Las mujeres no pueden hacer eso debido a su dependencia económica, ¿no? Y la violencia económica es uno de los factores que podemos conectar con estos dichos, ¿no? Entonces, bueno, pues esas preguntas a mí me parece que son importantes de hacer. Esa pregunta que llevas a tu espacio de terapia, porque es empezarnos a hacer mejores preguntas como las que haces, ¿no? Sí. Y esto nos puede llevar a la imaginación de cómo poder reorganizarnos, ¿no? No, oye, y por ejemplo, este tema de, citas lo de Chicharito, ¿no? El de dejas de liderar. Fíjate que yo creo que también es como entender, yo decía, a ver, hay que entender cuál es el discurso que está hablando del Chicharito, porque generó muchas escamas. Claro. Pero también yo vi mujeres que decía, hey, acá tiene un gran porcentaje de razón, porque el mundo femenino está queriendo convertirse en el mundo masculino. Uh-huh. Entonces, y de repente me salían más, no sé, en el TikTok, en mi algoritmo, empezó a equilibrar las opiniones femeninas y las opiniones masculinas y las opiniones a favor y en contra, ¿no? Y es un tema donde, a ver,
aquí hay algo que dice Chicharito y que lo cree como su verdad. Y como él, muchos hombres podemos creer la misma verdad, Miquel, ¿no? Y entender, a ver, una de mis interpretaciones es posiblemente el Chicharito no quiere decir que te dejes liberar, que él te diga para dónde. Es más bien, déjate acompañar, déjate consentir un poco. Si te quiero abrir la puerta del auto cuando subes, lo hago yo como un acto de amor, de cuidado, de respeto, no como un acto de debilidad. Ya. Y de caballerosidad puede decirse incluso. Yo sí vi mujeres que decían, yo estoy de acuerdo, yo lo apoyo, a mí sí me gustan los hombres así, pero no podemos olvidar que el género, como tú lo dices, es relacional, ¿no? Entonces, para que la masculinidad funcione de la manera tradicional, pues sí requiere su contraparte, ¿no? La feminidad que lo desea así, ¿no? Una feminidad tradicional que diga, yo me encargo de la casa, ¿no? Tú sales a trabajar, tú provees, yo cuido, ¿no? Es relacional, ¿no? Sin embargo, no todas las mujeres quieren eso. No todas las mujeres están de acuerdo en llevar su vida así. Tal vez ni siquiera con una pareja, un compañero, tal vez solas, ¿no? Y creo que también algo que se ha confundido mucho, ahora hablando en temas futboleros, está esta chica árbitra que es Katia Itzel García, me parece, se llama así, que recibió muchas amenazas incluso de muerte en sus redes sociales, y había hombres que decían, pues no querían igualdad de género, y entonces creemos que la igualdad de género es que las mujeres reciban las mismas violencias que los hombres. Claro. Cuando lo que se está proponiendo es erradicar las violencias, no solamente a las mujeres, para todos, ¿no? Para todas. Y luego se confunden muchas veces estos discursos. Pero también creo que es normal cuando hay una sobreexposición de información y de opiniones, ¿no? Y eso pasa en el mundo digital en el que vivimos día a día y prácticamente conectados todo el tiempo, ¿no? Sí, que es un gran ejemplo este que pones. O sea, el tema no es que sea ella, no es la equidad, no tienes por qué ser violento con el otro. Claro. Y es un problema en las redes sociales, ¿no? Es un tema de todos quieren estar ahí, ser famosos, pero también algo que le cala a alguien, se conviertes en el enemigo, te conviertes en... Y además, seguro te ha de pasar a ti, pero de repente lees cosas que dices, oye, no estás entendiendo nada y me reclamas por algo que no entendiste. Son como los chats de papá. Que de repente piden un árbol escrito, dibujado y ya están ahí diciendo si va con raíces y tiene que ser árbol bonsai. Entonces no me chingues, ¿no? También es esta malformación, mal distorsión, mejor dicho. Claro. De los mensajes. Pero yo creo que lo que tú me dices es, a ver, la línea es no a las violencias. La línea es, a ver, hay formas distintas de comunicar lo que dijo un personaje como el Chicharito. Y que además hace mucho tiempo no había un personaje que hablaba desde una posición de hombre. La haya cagado como la haya cagado, ¿no? Pero es un tema de la posición masculina. Creo que ahí es donde yo creo que también, yo creo que da para mucho. Yo creo que el Chicharito va a dar hoy para discutirlo en muchas aulas. Claro. Porque y lo puedes ver y discutir desde muchos frentes, pero la otra es que en este mundo donde se visibiliza tantas cosas, se viralizan mejor cosas, se pierden las voces determinantes. O sea, Chicharito ocupa un espacio que está sumamente vacío. ¿Qué hombres o qué mujeres hablan sobre una postura como hombres o como mujeres? ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo con él? Pero lo está diciendo, ¿no? Que es una de las cosas que nos da tiempo de discusión. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero empezó a generar tanta conversación que esa es una de las cosas que a mí me gusta del caso. Claro, ¿no? Porque escuchas las opiniones y también aprendes. Lo que tú me estás diciendo es, órale, yo no había leído esta parte así con esa sensibilidad. Oye, pero aquí el tema es una violencia. El tema es cómo te vas moviendo el rol. Si yo quiero moverme del rol, no logro moverme del rol cuando veo y acepto algunas cosas que dice Chicharito, pero creo que son de diferentes posturas, de dónde estás parado y lo que puede generar un Chicharito masivamente cuando volteas y dices, oye, ya ves, hasta el Chicharito lo dice. Claro. ¿No? Claro, y pareciera que estas figuras tan mediáticas, al ser tan mediáticas, cualquier opinión podría ser válida o incuestionable, ¿no? Totalmente. Oye, a ver, cuéntame, o sea, no sé, Miquel, de todas las personas, los hombres que has intervenido, con los que han platicado,
¿Qué transformación, qué caso has visto de una transformación que digas, oye, porque el que está haciendo esto, lo que estamos haciendo ese tipo de espacios, de repente también te cansa. También dices, claro. güey, es muy la cuesta arriba todo el tiempo. Claro. Pero también hay casos que te regresan, que te alientan, que te cargan la pila. Sí. Que te dicen, vale la pena hacer lo que estamos haciendo. Sí, creo que sí. Ha habido casos en los que incluso hombres han dado gracias al espacio por días atrás haber pasado por su cabeza de suscribirse de la vida, ¿no? Y de repente tener un espacio en donde ser escuchado aleja esos pensamientos, aleja esas ideas y ahí te das cuenta de que puede haber un impacto, ¿no? Yo creo que lo más bonito que hemos aprendido con los hombres con los que hemos trabajado es que escucharlos. La parte de escucharlos, la parte de que expongan temas tan vergonzosos, temas de tanta culpa o tan de culpa y de vergüenza, ¿no? Y que los veas realmente afectados. Este espacio más que un asunto clientelar o mercantil, como lo pueden llegar a tener ciertos coaches, ¿no? También es de sanación, ¿no? Y de una sanación colectiva. Aprender a relacionarnos mejor, aprender a estar más alertas de nuestra conciencia, el aprender a decir, ¿saben qué, compañeros? Recaí en mi proceso, sí, ¿no? Me siento así. Y el hecho de que se sienta acompañado no quiere decir que seamos un espacio de complicidad, ¿no? Pero sí somos un espacio en el que trata de poner los cuidados al centro. Entonces, para mí es muy gratificante cuando, para empezar, tenemos una comunidad que se mantiene, ¿no? Y sobre todo, el evento que tuvimos hace unos meses en Tlatelolco, fue un encuentro de hombres y colectivos antipatriarcales, que yo te puedo decir, lo más bonito del encuentro fue podernos demostrar que los hombres nos podemos organizar para cosas que no tengan precisamente que ver con la destrucción o con la violencia o con la agresión, ¿no? Ponernos de acuerdo para otras cosas, para movilizarnos, para organizarnos. Y eso a mí me parece un paso hacia adelante en toda esta socialización masculina de competencia, ¿no? Y de individualismo, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a. Entonces, creo que este reaprendimiento es muy, muy satisfactorio para quien lo hacemos. Sí. Sí, los cavernícolas dicen, oye, qué interesante es esto. ¿Dónde encuentro el laboratorio para vatos? ¿Dónde encuentro un espacio como estos? Un movimiento, porque seguramente muchos nos estamos cansados de estar siempre en esta inercia de la pelea, de la competencia, de las violencias. Y creo que afortunadamente hoy tengo espacios donde lo que es así, ya no me muevo, pero cada vez, o sea, no quiero solamente mirar mi entorno, sino hablar de, a ver, quien quiere tener una probada, ¿qué pasa? Bajarte de este tren de las violencias, de la competencia, de la productividad, del mucho dinero, incluso hasta yo te diría, como un plan de reto, Miquel, esta imagen de cómo rompemos o cómo sembramos en la sociedad un paralelismo que sea positivo, lejano de la violencia, al macho alfa, lomo plateado y preñador. Yo le he agregado el preñador, cabrón, que se ponen, además, yo la preñé, ¿no? O sea, hacer una metáfora que nos ayude a hablar del otro tipo de hombres que estamos trabajando, o el hombres a los que pues, se le está sacudiendo un poco esas violencias con las que creces. Yo creo que también hace falta muchas veces hablar de los grandes beneficios que se tiene cuando empezamos a cuestionar estas cosas, ¿no? Para empezar, igual sacudirnos de todo esto, de estas identidades que dices, porque al final son una carga, ¿no? Son una carga de un mandamiento, ¿no? Tengo que ser el proveedor, ¿no? Y tengo que ser aquel. Pero muchas veces no se puede y las condiciones no se pueden. ¿Y a dónde nos está llevando esto? Y una vez que puedo llegar a conseguir
estoy bien, ¿no? Estoy bien con eso, cómo es mi relación con los demás, ¿no? Y hablar de estos beneficios no solamente tiene que ver con una parte individual, ¿no? Por supuesto, mejora, ya lo decías hace rato tú, ¿no? Cuando sacudes tus sábanas, de estar en un espacio digno, pues duermes mejor, ¿no? Estás más cómodo contigo, con tu compañera, ¿no? No solamente este nivel, sino es parte también de ir saldando esta deuda que tenemos, ¿no? Que también mencionábamos. Y por otro lado, yo siento que nuestras relaciones mejoran de manera sustancial, tanto con hombres como con mujeres, porque ya no es el competir, sino el conectar. Y el conectar con otro hombre trae un soporte, trae una contención, un acompañamiento, incluso una ternura, ¿no? Que le da la vuelta a esa crueldad. Sí. Y que no deja de haber cábula, porque podemos ser muy cábulas, pero desde otras perspectivas, ¿no? Entonces sí, hablar más de beneficios, ¿no? Fíjate, me gusta, yo siempre digo, y desde el libro, yo digo que la paternidad te permite a los hombres descubrir, aceptar, reconocer y nadar en el momento de mayor ternura donde te reconoces. Claro, ¿sabes? me imagino. Entonces ahí, ¿qué he encontrado yo en esto? No importa la mesa, no importa el invitado, no importa el perfil. Cuando saben que estoy haciendo cavernícolas y que es un tema de paternidad, se han parado conversaciones de juntas o de negocios para que cuente yo más sobre por qué paternidad. Claro. ¿Qué me está diciendo eso? Más allá de que sea el tema donde yo estoy y anclado, es que hay una necesidad de decir, oye, aquí tengo mucho que decir, aquí tengo mucho que escuchar. Y es un territorio, yo creo que, ¿por qué? Yo con lo que he encontrado es justamente el último concepto que tú manejaste, Miquel. Es un territorio masculino donde te permites libremente vivir la ternura. Qué bonito, claro, totalmente de acuerdo. Creo que ahí es donde creo que cruzan muchas variables, ¿no? Con lo que hace en laboratorio para vatos. Y lo que puede hablar cavernícolas con paternidad, el tema, oye, es un territorio de ternura. Y si te estás habitando el territorio de ternura, seguramente ya estás habitando otros territorios que te van a dar plenitud. Sí, y que se lo están permitiendo. Sí, ¿no? Sí. Te van a dar plenitud y cierta completud, yo diría, porque vas avanzando en tu horizonte. Sí. Y mucho estamos armados. Yo creo que la violencia, ya sé, tú me dirás, tú como experto, pero las violencias es mucha contención. Claro, sí, porque tanto recibirlas como ejercerlas son un impacto muy fuerte, ¿no? Por ahí decía un buen amigo que se llama Emal Brunal, al que le mando saludos si es que nos ve. Él decía, así como... ay, no, perdón, él no lo dijo. No sé, ya estoy confundiendo. No, pero así como hay un acompañamiento a las víctimas de violencia, también debería haber un acompañamiento a quien las ejerce. Sí. ¿No? Y esto nos permite no solamente condenarlos al castigo y al aislamiento y a la soledad, porque volvemos a lo mismo. No es el sujeto ni el individuo, sino quién lo está reproduciendo, ¿no? Entonces sale una nota de algún agresor sexual. No, es que el gobierno, no es que tal, no es que la policía, no, y no nos damos cuenta de que no son las personas, sino es una cultura estructural que así nos está reproduciendo, ¿no? Es un quien lo reproduce. No es la persona, no es el individuo, es quien lo reproduce. ¿Y cómo lo reproduce? Es un sistema. Es la educación. Es lo que has visto todo el tiempo, Miquel. Y con lo que cogemos. No sé si tú has detectado cuáles son las heridas más comunes que muestran los masculinos y que luego les pueden dejar secuelas para la crianza, ¿no? Claro. Fíjate, uno de los estigmas más fuertes sobre las compañeras feministas es no tienen papá. Crecieron sin papá, las pelo pintado, ¿no? Les hace falta la figura paterna. Como si nosotros estuviéramos exentos de cualquier efecto, ¿no? De lo que pudiera ser no haber crecido con los padres, ¿no? O con un padre, ¿no? Un padre abandónico. Y esto nos lleva primeramente a que generalmente las mujeres tengan que hacer dobles o triples jornadas y muchas veces estar alejado de ellas, ¿no? Infancias solas, ¿no? Por la necesidad de madres que tienen que salir a rifarse, ¿no? ¿Cómo nos afecta esto, no? ¿Cómo nos afecta el hecho de
de no tener un padre, cómo nos afecta el hecho a lo mejor de sí tenerlo, pero que no esté presente, o de tenerlo y que haya sido exigente, violento, ¿no? O que no me haya permitido expresiones que nos podrían interesar, ¿no? Y estas heridas muchas veces se maquillan, se invisibilizan o simplemente no se tocan. Y creo que no se tocan porque duelen, ¿no? Y no queremos hacer ese contacto con el dolor y la vulnerabilidad. Pero es urgente el hecho de que nos preguntemos con qué heridas estamos cargando, de dónde nacen y si nos podemos hacer responsables de ellas. Porque parece ser que existe un aura de así son las cosas y ni modo. Así nos toca y ni modo. A nosotros nos toca esto y nos lo tenemos que comer con nuestro pan, ¿no? Cuando podríamos empezar a preguntar qué más podemos hacer, ¿no? O de qué me puedo hacer responsable. Sí, cambiar también esa narrativa, el dejar de... Pero es un gran esfuerzo porque, no sé, cómo te ha pegado esto que tú hoy te dedicas, pero a mí me pasa un proceso constantemente donde tengo que preguntarme o empiezo a ver las cosas que no veía hace tiempo. Claro. Y es difícil porque mi terapeuta tiene una frase que me gusta mucho para explicar esto. Es como nos volvimos peces dentro de una pecera y ya no ves el agua. O sea, no tienes idea que estás en un estanque de agua. Y creo que esta parte de las prácticas, en muchas cosas de la vida, pero hablando de los machismos, replicar el machismo, hay cosas que no sabes que eso es machismo. Claro. Y sí, ¿no? El último que se da cuenta de que está en el agua es el pez, ¿no? Sí. Y muchas veces confundimos que es, o sea, en la metáfora de este pez, ¿no? Si nosotros fuéramos el pez, creemos que el agua nos constituye, ¿no? Sí. Y posiblemente no. Hay muchas formas de constituirnos, ¿no? Desde el amor, desde la humanidad, desde la empatía, qué sé yo, ¿no? Hay muchas dimensiones. La cuestión es que cuando nos damos cuenta de esto, pues no es fácil, ¿no? Es incómodo, es vergonzoso, trae culpa, ¿no? Y afrontar esto solo todavía lo hace más complicado. Esta frase de la deconstrucción, bueno, más bien este concepto de la deconstrucción, que nos lo pintan como si fuese un paseo por el parque y a todo dar, suele ser muy doloroso muchas veces, ¿no? Darse cuenta de cosas suele ser doloroso y darnos cuenta que hemos sido partícipes de violencias y también receptores de violencias. Claro. Justamente eso te iba a preguntar, a ver, ¿cuáles son las conversaciones o las preguntas incómodas que nos debemos hacer los hombres? Seguramente hay muchas. Tirémosle 2, 3 aquí a los cavernícolas, Miquel. Pues bueno, esas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre cuando me preguntan sobre, ¿de verdad yo tengo el privilegio? Por ejemplo, yo hago una pregunta. ¿En un transporte público en algún momento nos hemos sentido intimidados o acosados sexualmente, por ejemplo? Yo creo que más de uno dirá que no. No tenemos ese miedo. O de si nos emborrachamos, corremos el riesgo de que nos pase algo, de sufrir una agresión sexual. Lo más que nos pueden hacer es que nos pinten nuestros compas o que nos dejen ahí arrumbados, pero nada más, nada más allá va a pasar, ¿no? Ese tipo de ejercicios de preguntarnos qué es lo que está pasando con ciertos privilegios, a mí me parecen muy interesantes, ¿no? El cómo empezamos a significar ese tipo de cosas, el cómo empezamos yo creo que es muy importante no solamente caer en los malestares masculinos, ¿no? Si no nos vamos a volver un club de Toby, ¿no? De hombres. Claro. Yo creo que siempre tiene que ser relacional a lo que viven las compañeras, ¿no? Esas preguntas que a lo mejor no las tengo tan claras, pero siempre tienen que ser en relación con las compañeras y con otros grupos que hemos vulnerado, ¿no? Sí. Además, ¿no? O sea, porque el tema ahí es, uno, yo lo pongo como pregunta, ¿cómo logras, cavernícola, identificar tus privilegios? Claro. Como masculino, ¿no? Esa sería una de las primeras preguntas. Y yo creo que ahí puede estar incluyéndose, y si tú preguntas cómo detecto un privilegio, pues, ¿qué rol juegas tú en el mundo doméstico, en el mundo laboral, en el mundo económico, en el mundo emocional de tu familia? Claro, totalmente.
No, no sé, construye esas preguntas hoy, Miquel. No sé si va por ahí, ¿no? Me encanta. Es un tema de detectar y que es un privilegio, Miquel. Un privilegio es estar en una posición donde a lo mejor siempre has estado y que te implique menos esfuerzo, a veces físico, a veces emocional, a veces económico. Totalmente. Por ejemplo, ¿no? Yo termino de beber este vaso, voy y lo pongo en el fregadero, esperando que la mujer venga detrás y lo lave. Sí. Ahí ya hay un mensaje de que mi tiempo es más valioso que el suyo, Sí. ¿no? Y por ahí podríamos empezar a tener esa conciencia alerta, ¿no? De ciertas cositas en las que no estamos siendo parejos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que los mejores privilegios siempre los vamos a encontrar en la cotidianidad y en lo ordinario, ¿no? No, y además me gusta mucho la medida de, ojo, si tú piensas, cavernícola, que tu tiempo vale más que el de tu pareja, escucha el TED, ¿no? Plantéatelo de manera distinta. Ahí estamos cayendo en esa trampa. Claro, claro. ¿Qué otro ejemplo podríamos poner para traducirlo en pregunta? Que te lo preguntes, que los cavernícolas te sientan incómodos. Bueno, pues entrarle a los temas de cuidado, ¿no? Y a los temas incómodos, ¿no? Ser más parejos ahí en casa, ¿no? Por ejemplo, yo con mi esposa tengo un par de gatitos, ¿no? Y yo me di cuenta que yo dije, bueno, yo me hago cargo de las croquetas. El proveedor. Yo traigo el alimento Tú de la arena. de nuestros gatijos. Ándale, ajá. Tú de la arena, Claro. ¿no? De limpiar la arena. Ahí hay una simetría, ¿no? Que no quiero yo tener que ver con las tareas De limpieza y de cuidado. esa de asco, ¿no? Porque esto de los cuidados es súper ambivalente, ¿no? Nos enfrentamos a cosas incómodas, asquerosas, que incluso nos ponen enfrente de nuestra humanidad, ¿no? Como limpiar desechos de un gato, pero también pasa cuando cuidamos a otras personas, ¿no? Sí. El cambiarle un pañal, por ejemplo, a un adulto mayor, es sumamente fuerte, ¿no? Y esas tareas las relegamos generalmente para las mujeres, ¿no? Entonces, ese tipo de ejemplos, ¿no? Estar muy conscientes de ello. Y esto también me gusta ejemplificar mis propios casos, porque uno cree que como experto ya está exento de no, para nada. Simplemente somos machos o cavernícolas en rehabilitación. Porque además eso es un tema donde, o sea, a mí me ven luego, Miquel, como el super papá. Digo, no, cálmense. O el papá perfecto, el modelo. Yo nunca dije eso, ni lo pretendo, porque está cabrón que me digas eso. Porque la cago solito, yo una y otra vez. Y Totalmente. en lo que hagas, hay de dos. O la atinaste o no la atinaste. O la tercera es que estás en el proceso y vas a aprender en la que sigue. Y yo creo que en esto, en las relaciones de pareja también es fundamental, ¿no? El tema de el cuidado, el cómo la ves, cómo pretendes. Y yo creo que yo conozco muchos masculinos en diferentes entornos, pero tener más de una pareja, tener más de una mujer, tener más de una relación, aunque estés casado, es estable, a veces, yo creo que hoy no tanto, pero en muchos lugares así era una norma. Claro, ¿no? Es esta potencia masculina de sentirnos a lo mejor deseados por más de una persona, ¿no? O a lo mejor por más y más y más, ¿no? Que tiene que ver con esta potencia de soy deseable, ¿no? Y muchas veces preguntarnos si somos capaces de renunciar a eso, ¿no? Al final creo que esta reeducación también implica ciertas renuncias que al principio pueden parecer pérdidas, pero cuando uno toma conciencia, en realidad son renuncias, ¿no? Renuncias conscientes. El decir, bueno, si yo tengo un acuerdo de monogamia con mi pareja, ¿no? ¿Cómo yo puedo trabajarme el como mandato dejar de sentir deseado, ¿no? Renunciar a tener que ser deseado. Y también del otro lado, ¿no? Me decía una amiga, qué difícil es que yo tenga amigos reales, porque al final siempre me terminan tirando la onda. Sí. Y es cómo podemos también dejar de ser sujetos que todo el tiempo están deseando, ¿no? Sí. Al cuerpo de la otra persona, ¿no? Entonces, son esos mandatos que a lo mejor si los cuestionamos nos traen grandes beneficios, como por ejemplo el hecho de poder entablar una amistad más allá del interés sexual con una mujer, ¿no? Y eso creo que nos evoluciona y hoy creo que falta
faltan, no sé, pero yo creo que le hace falta también a la humanidad tener más amigos, amistades reales, de verdad. Yo me acuerdo que hace tiempo me decían, oye, con la frase de los amigos se cuentan con las manos, con la mano y además no no alcanzas a llenarlo. Y yo decía, ya tengo un chorro de amigos. Hoy, a mis casi 50 años, cada vez tengo menos amigos. Ya. Y yo busco ser alguien que ofrezca una amistad de larga duración, ¿no? Pero cuesta trabajo porque no le apostamos nuestro tiempo al otro, a la otra. Claro. Y no respetamos también las diferencias entre... Y además es chulo tener una amistad masculina y una amistad femenina. Sí. Te complementan la experiencia, la vida. Claro, totalmente. Y es un tema, esto, ¿no? Y yo a muchas mujeres, amigas y de mi mundo femenino, es una queja seguida, constante. Güey, todos te tiran la onda. Todos los hombres quieren mujerse a todas las mujeres. O sea, está bien si estás en una etapa de tu deseo, pero también el tema es entender el respeto. ¿Dónde es el territorio del ego? ¿Dónde está el territorio de la violencia? ¿Dónde está el territorio de no estás dejando evolucionarte a ti mismo? Y tampoco tenemos que sexualizar todo el tiempo a la otra. Totalmente. No. Y hay acuerdos, ¿no? Y puede haber acuerdos de pareja para tener monogamia, poligamia. Totalmente. O lo que tú quieras. Claro. Y ese acuerdo, pues, tampoco es decir, ay, qué aburrido te has vuelto a tomar. No, sigue siendo divertido. Me gusta divertir mucho, pero sí es un tema que cuesta trabajo y incluso hablarlo, ¿no? Yo tenía entornos donde te puedo decir, Miquel, que a mí me sorprendía que pareciera que la norma era tener un amante de, güey, te cae. Y después al día siguiente vas a la iglesia. O sea, ¿qué pedo? ¿Cómo esa doble moral? O cómo este tema de no ser congruente y todo el tiempo estar ligando ansiedad, no lo sé, no lo explicaba, es tanta ansiedad. Y yo puedo decir también que en algún tiempo me contagié de eso. Claro. ¿No? Y es un tema donde digo, órale, creo que hoy entiendo de manera distinta en la manera de relacionarte, pero bueno, esto es un proceso, vas trabajando, te vas acercando. Pero creo que es importante también que escuchar a los cavernícolas o decir a los cavernícolas, oye, si te pasa esto, también pregúntate un poco más, ¿qué hay detrás de esa pregunta? En algún momento hay que verlo. Sí. Y ser conscientes de que lo que te decía, ¿no? La gente cree que porque hablas de esto, pues te conviertes en el hombre perfecto, ¿no? Hay una idealización también de esto. Y la realidad es que somos muy humanos, avanzamos con contradicciones, avanzamos con ambivalencias, pero es parte de estos procesos, ¿no? Y hay que abrazarlos también. Vuelvo a repetir, a pleonasmo esto, no se trata de perfeccionarnos, ¿no? Se trata de humanizarnos y de entender que los procesos son ondulares, ¿no? Ondulares como... Sí, miren, para ir cerrando, Miquel, ¿qué podríamos decirle a nuestros cavernícolas? ¿Qué hacemos los cavernícolas que estamos criando niños y niñas para que no hereden este machismo? O ir depurándoles este machismo que se respira, que se come, que te alimentas de esto en cada momento, en cada espacio. Yo les diría varias cosas. La primera es que las cosas no están hechas, sino haciéndose, y eso implica muchos cambios, ¿no? Y estar dispuestos a. Otra, que en estos cambios, lo que mencionábamos, vamos a pasar por muchas emociones, por muchos afectos que son inevitables, pero pasarlos solos, transitarlos solos, no es inevitable. Nos podemos acompañar, ¿no? Y por último, pues que no nos avergoncemos de lo que somos, ¿no? Al final, todos estamos, lo que decíamos, ¿no? Todos estamos dentro de la caja, ¿no? Con diferentes experiencias, ¿no? Y que detrás de estos miedos sí hay una forma mucho más amable, menos normativa, mucho más amorosa de relacionarnos y de habitarnos pues desde nosotros, ¿no? Y esto también trae consigo cambios con quien nos rodea, ¿no? Entonces, hay otras cosas por explorar, mucho más amables, pero bueno, también tiene su lado rudo y ríspido. También hay que aprender a vivir también en situaciones incómodas.
sin que sean violentas, ¿no? O sea, sin que sea una respuesta violenta de cállate, eso que a mí no me importa, no sé, muchas presiones o estas cosas que me miraban, no me lo decían, pero sí les leía la mirada de estas joterías de las que hablas, ¿no? Pero es un tema de decir, ¿por qué hablamos de esto, de los hombres o de cómo soy? Hay mucho que hacer todavía, ¿no? Es un gran trabajo, Miquel, lo que hacen ustedes, lo que estás haciendo en Laboratorio para Vatos. Muchas gracias. ¿Qué dirías en una frase, completa una frase? Un vato se conoce a sí mismo, ¿sí? Si se permite ser vulnerable. Si se permite ser vulnerable, me encanta. Sí. Conchido. Sí. Y un humano, yo diría, ¿no? Totalmente. Es humano. Profundamente humano. Si te permite ser vulnerable. Miquel, te agradezco mucho que estés con nosotros en La Jovata, que has venido a cavernicolear un rato. Claro que sí. Encantado de tenerte aquí, a seguir tu trabajo y sigan laboratorio. Pero también es de escuela. Esta es una escuela, es un proceso de aprendizaje. Siguen en sus redes sociales en @Laboratorio para Vatos los contenidos, los eventos. Incluso ahí te pueden contactar para tallerear, para tener sus acompañamientos. Si tú eres un cavernícola de esos que se sienten incómodos con ese traje de cavernícola, busca a gente como Miquel. Busca espacios como Laboratorio para Vatos. O está también el clan. Hay muchos espacios. O mándanos un mensaje y te ayudamos a contactar a la gente que tú hayas escuchado o visto. Pero este traje de cavernícolas, yo a veces me la quito, esta piel, y a veces presumo que es lo último que me queda de piel de cavernícola, pero a veces crece más. Claro. También. Claro. Pero de lo que se trata es también vivir el proceso, Miquel. Totalmente. Pues encantado de estar por acá y con el auditorio. Muchas gracias, cavernícolas. Gracias por acompañarme. Y este episodio, estoy seguro que este episodio lo van a querer compartir con otros cavernícolas para que escuchen, para que si están incómodos viviendo en un mundo de competencia, en un mundo de agresividad, un mundo solamente de violencia, ya no es necesario seguir ahí. Podemos bajar, salir de esta inercia, cambiar nuestra propia historia, cambiar la historia de nuestros críos y nuestras crías, de nuestras parejas, y estoy seguro que también vamos a lograr cambiar la historia de la sociedad y de la humanidad. Soy Omar Estrada, nos vemos en el siguiente capítulo y uga uga.